Unidad 7. Aparatajes y equipos. Sistema de medición. Los sistemas de medición. Aquí vamos a ver los que sirven para medir la temperatura y los que sirven para medir la presión arterial. La temperatura, termómetro. La presión arterial, el esfingomanómetro y fonendoscopio, que es la forma manual, y el tensiómetro digital, que como su nombre dice, es digital. La temperatura corporal, vamos a ver que la temperatura corporal se puede medir con el termómetro clínico, de infrarrojos, con las tiras térmicas, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es cuando decimos que tenemos hipotermia, hipertermia, qué grados de temperaturas hay y qué significan. Siempre tenemos que tener en cuenta que la zona en la que nos referimos para calcular estos valores es la zona de la axila, ¿de acuerdo? La temperatura normal a la que denominamos normotermia es de entre 36 a 37 grados. Inferior a la normal, hipotermia. Hipo por debajo de menos de 36 grados centígrados. Y la temperatura superior a la normal, hipertermia. Hiper superior a mayor de 36 grados. Febrícula menor de 38 grados. Fiebre mayor o igual a 38 grados y hiperpirexia mayor o igual a 40 grados centígrados. Los lugares de medición hay miles. La verdad es que el cuerpo hay muchos sitios donde medir la temperatura. Yo he cogido solo axila, boca y recto, son los sitios más usados, ¿de acuerdo? Y los he puesto así porque quiero que os acordéis. De abajo hacia arriba. El recto tiene 0,5 grados más que la boca, la temperatura de la boca. Y la temperatura de la boca tiene 0,5 más que la temperatura axilar. Por lo tanto, el recto tiene 0,10 grados más que la axila. ¿Por qué varía la temperatura corporal? La temperatura corporal puede variar por millones de cosas, la verdad. Pero vamos a tomar 6. Ciclo menstrual. En las mujeres aumenta con la ovulación, unos 0,5 grados más o menos. La edad. Cuando más edad, menor es la temperatura. En los adultos o ancianos más bien, puede llegar a 36 grados. Menopausia. El ejercicio físico intenso, la zona corporal, como hemos dicho antes, rectal 0,5 más que la bucal y la bucal 0,5 más que la axilar. Alteraciones cíclicas, ¿qué quiere decir esto? Que a lo largo de nuestra jornada nosotros tenemos menos temperatura y cuando van pasando las horas, nuestra temperatura va aumentando. Nuestro cuerpo tiene unos mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa pueden variar cuando tenemos frío o cuando tenemos calor. Cuando tenemos frío, nuestro cuerpo lo que hace, si se refiere a la piel lo que hace es cerrar los poros. ¿Para qué? Para que no transpire y así poder retener el calor. Se nos suele erizar la piel y por eso decimos que tenemos la piel de gallina. La circulación sanguínea, nuestros vasos sanguíneos se contraen, sobre todo los superficiales, por eso aparecen nuestros labios moraditos. Y después también tiene otro mecanismo que es el escalofrío. Eso que a veces dices, uy, no lo puedo parar. Bueno, pues el escalofrío son impulsos que hace nuestro cuerpo para generar calor. Cuando tenemos calor, nuestra piel hace al revés que cuando tenemos frío, ¿no? Con el frío nuestros poros se cierran, con el frío nuestros poros se abren. ¿Para qué? Para que transpire y así lleguemos a sudar. En la circulación los vasos se dilatan y pueden aparecer los pies hinchados. Instrumento para medir la temperatura, vamos a decir aquí. Termómetro clínico, termómetro electrónico digital, termómetro de infrarrojos y tiras de calor.
Instrumento para medir la temperatura. El termómetro clínico. Tenemos que tener en cuenta que es de vidrio o de plástico. ¿Qué hace? Que nosotros la temperatura, según la temperatura que tengamos, lo que hace es que ese mineral se dilate. Y al dilatarse nos muestra una temperatura, un número. Antiguamente se usaba el mercurio, ahora ya no se suele usar mercurio porque el mercurio es muy tóxico. Son termómetros bastante exactos porque están calibrados. Ahora en vez del mercurio se suele usar otros minerales, otros elementos. El termómetro digital, como puedes observar, es de plástico. Va metido en una fundita, pero bueno, todos van metidos dentro de un capuchón. Captan el calor y lo transforman en temperatura. Se queda marcada ahí digitalmente, como puedes ver. Son menos exactos que los de mercurio. Según las casas comerciales pueden ser más exactos o menos. Y algunos van acoplados un chupete para los bebés. El termómetro de infrarrojos, como puedes ver, tenemos el óptico, timpánico o frontal. Como ves, el primer dibujito que tenemos es el óptico. La temperatura se mide en el oído o en el tímpano. Los rayos infrarrojos son capaces de detectar el calor que desprende el tímpano. Suelen ser muy rápidos, la verdad, es impresionante la rapidez que tienen, por eso se usan más en los hospitales por tanta rapidez. Y también lo bueno que tienen es que son muy higiénicos, porque tienen ahí un capuchoncito que tú eso lo coges y lo tiras. Y después pones otro capuchoncito de plástico. Entonces se suelen usar bastante bien. Los que son de vidrio, pues entonces entre que te los tienes que llevar para esterilizar y todo es un poquito más puñetero a la hora de trabajar. Y los termómetros frontales, como puedes ver, tenemos dos. Uno que lo lleva la mamá en el dedo y el otro que se lo ponen en la frente de la nena. Lo que hace es que mide la temperatura de la frente, detecta el calor que desprende esa frente, digamos. Y los valores suelen ser aproximados, nunca es al 100%, son semicuantitativos. Y también te lo suele salir ahí digitalmente, como puedes ver. Y después tenemos las tiras de calor. Las tiras de calor son sensores, como puedes observar, de un material sensible al calor. Es una tira en la cual van separados, te ponen los grados centígrados, te ponen 35, 36, 37, 38, 39 hasta 40. Al notar el calor, lo que hace es que cambia de color a la temperatura. Como puedes ver, este se ha puesto rojito, ¿vale? Y el que lleva el bebé ahí está verdecito. Pero es porque van cambiando de color, cuando hay más peligro, pues se ponen más rojos, según la casa comercial. Y para las fiebres altas la detectan bastante bien, pero cuando hay febrículas es menos precisa, la verdad. Para medir la tensión arterial, tenemos que tener en cuenta que la presión arterial, como habíamos dicho antes, es la presión que tiene la sangre en las arterias. ¿Esto de qué depende? Pues del volumen de la sangre. Cuanto más sangre hay, pues claro, más presión tiene la arteria. La resistencia de la arteria y sobre todo la fuerza con la que contrae, con la que hace la contracción el corazón. Para tomar esta tensión arterial tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de cuando vengan a la farmacia o de cuando tú te lo tomes en tu casa, que tiene que haber un reposo antes de 5 minutos. No fumar ni tomar café 30 minutos antes de la toma, que eso si van a la farmacia, olvidaros que no va a pasar. Fumarán y tomarán café, seguro. La vejiga tiene que estar vacía y el aparato tiene que estar de frente y bien apoyado. El brazo tiene que estar descubierto, el manguito a la altura del corazón. Ni hablar, ni moverse y mantenerse relajado. Tienes que estar sentado, la espalda recta apoyada en el respaldo, las piernas sin cruzar, el codo y el antebrazo apoyado en la mesa y la palma abierta, tanto hacia abajo que hacia arriba. Eso es indiferente.
Como hemos dicho, lo podemos medir con el tensiómetro digital o con el esfingomanómetro o fonendoscopio. El esfingomanómetro siempre necesita un fonendoscopio, si no, no oiríamos los latiditos. Los factores que afectan a la tensión arterial hay un montón. Yo he puesto 6. Primero, si tomamos grasas saturadas, esto lo que hace es que se obstruye la arteria. Al obstruir la arteria, pues la sangre no circula muy bien. Aumenta la fuerza del corazón, él se tiene que esforzar más, por lo tanto la presión arterial nos sube. Si tenemos problemas respiratorios, también nos va. El ejercicio físico, cuando es un ejercicio físico intenso, el corazón va más rápido, por lo tanto, al forzar el corazón, nuestra tensión arterial aumenta bastante. La deshidratación o la hemorragia, al bajar el volumen de sangre, entonces nuestra tensión arterial disminuye, no hay presión en esas venas o en esas arterias. Problema de coagulación, si hay coágulos o problemas cardíacos, puede aumentar la tensión arterial, como también puede disminuir. El problema urológico. Si nuestro sistema excretor no elimina bien los residuos, se acumula en la sangre. Por lo tanto, la insuficiencia renal aumenta nuestra tensión arterial. Aumenta bastante también, ¿eh? Ansiedad, estrés, todo eso hace que nuestra tensión arterial aumente un montón. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para que nos disminuya nuestra tensión arterial? Tenemos que estar relajados, podemos caminar, hacer yoga, un bañito de agua, un masaje, cualquier cosa que nos haga desestresarnos. Todo eso hace que nuestra tensión arterial disminuya. Idiopático. También afecta mucho las causas idiopáticas. ¿Qué significa eso? Que hay causas desconocidas. Es decir, en un momento dado tenemos una tensión alta y en otro momento dado tenemos una tensión bajísima. O sea, tenemos unos picos de tensión para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, que no sabemos por qué no es continua, no tenemos una tensión alta continuada. La función del corazón. Tenemos que tener claro que el corazón tiene una contracción y una relajación. Cuando el corazón se contrae, se conoce como sístole, y cuando el corazón se relaja, se conoce como diástole. Esto lo que hace, al bombear el corazón, hace que nuestra sangre circule por todas nuestras venas capilares hasta los pies y de los pies tenga que volver otra vez hacia nuestro corazón. Es un círculo, ¿no? Es un círculo. Es muy importante que nuestro flujo sanguíneo vaya bien porque nuestro corazón cuando bombea y hace que toda esa sangre vaya por todo nuestro organismo, lo que hace es que todos nuestros órganos y nuestros tejidos, nuestras células, todo se oxigene y se nutra. Entonces hace que todo nuestro organismo funcione bien. Si hay algún problema en todo eso, pues entonces nos puede llegar podríamos tener alguna enfermedad considerable, ¿no? Entonces, las medidas dentro de la normotensión, ¿qué es? La tensión alta, la sistólica, es decir, cuando nuestro corazón se contrae, hace ¡bum! Tiene que estar entre 110 y 160 milímetros de mercurio. Y la baja, la diastólica, la de cuando el corazón se relaja, tiene que estar entre 60 y 90 milímetros de mercurio. Es decir, si nosotros tenemos entre 120 y 80, o te dicen, tienes 120, 80 o tienes 12, 8, también lo suelen decir mucho. Pues la alta o la máxima la tenemos dentro de los parámetros normales y la baja y la mínima también. Por lo tanto, estamos dentro de una tensión normal, una tensión arterial normal. Como hemos dicho que utilizaríamos el esfingomanómetro, que es el método clásico, este requiere un fonendoscopio. ¿Para qué? Para escuchar los ruidos del pulso arterial. Estos sonidos se denominan de Korotrov. Sonidos de Korotrov.
Los esfigmomanómetros hay tres tipos. El aneroide, que es el de siempre, el que usamos en los hospitales, lo suelen usar mucho, bastante bien ahora ya usan bastante los digitales, pero bueno, suelen tener ese también. El esfigmomanómetro de mercurio y el electrónico. El aneroide o el esfigmomanómetro que decimos manual es el que tenía el manguito de tela, la cámara de goma hinchable, tubo de conexión, manómetro de presión, válvula de presión, las válvulas para aflojar. Las ventajas, que es ligero y portátil y además de verdad que duran, son duros, ¿eh? Las desventajas es que según qué ruiditos tengan, hay veces no se puede oír un carajo. El de mercurio, la lectura se efectúa en el mercurio, que al inflar sube para arriba y cuando tú vas quitando la válvula, vas disminuyendo, él va bajando. Eran súper fiables, el único problema es que ahora ya están en desuso porque el mercurio no se gasta. Y el electrónico, pues es más moderno, permite la automedición, es de muy fácil manejo y no precisa un fonendoscopio. Los fonendoscopios sí que se suelen romper bastante. Vamos a ver, el procedimiento clásico para calcular la tensión arterial. Bueno, como aquí puedes ver, he puesto los dibujitos para que puedas más o menos, sin necesidad de leerlo, se puede saber bastante bien, pero bueno. ¿Qué hemos dicho? El brazo tiene que estar al descubierto. Manguito en la parte superior del brazo, justo por encima del codo. Yo lo que suelo hacer es eso, doblamos el codo y en esa doblez pones un dedo y el otro dedo encima. Pues a esa altura, encima de ese dedo es donde va el manguito y se enrolla. Muchos de estos brazaletes tienen una marca en donde va señalada para que no haya demasiada presión y entonces hazla coincidir con la parte interna del brazo donde notes el pulso de una arteria. Esta arteria se llama braquial, que es más o menos, se sitúa en donde yo te he dicho con los dos deditos. Ten en cuenta que los dos tubos de goma están conectados al brazalete y deben estar sobre el doblez del brazo. El brazalete debe estar siempre bien apretado, pero no demasiado, ¿eh? Colocar el estetoscopio o fonendoscopio en la parte donde se dobla el brazo y empieza a insuflar aire al brazalete con la pera de goma. Debes hinchar el manguito hasta que veas unos niveles, aquí pone de 180 a 200, yo te digo que es más de 160 a 180. Desenrosca progresivamente la válvula hasta que escuches el sonido del pulso. Este sonido que suena la primera vez corresponde a la presión sistólica, es decir, a la alta, ¿vale? Y la tienes que apuntar ahí. Es la primera, es la alta, es la sistólica. Acuérdate, primera, alta. Vuelves a abrir la válvula despacio para liberar más presión y sigues ahí escuchando el pulso. Te fijas bien en la cifra que aparece en el manómetro. ¿De acuerdo? Cuando ya dejes de oírla, cuando ya no haya pulso, ya no oyes nada, porque tú vas a ir oyendo presión, vas a ir oyendo como el pulso, ¿de acuerdo? Como el ruidito del pulso. Cada vez menos, cada vez menos. Tú vas soltando poquito a poco para que el manguito no haga presión. Llega un momento que para. Cuando ha parado, fíjate bien en dónde ha quedado la agujita. Porque esa presión es la baja. Es la última. Ya no va a aparecer más, ya se ha ido. Esa presión es la diastólica, cuando ya el corazón se ha relajado, ha hecho la relajación. Si lo hiciste correctamente, debes obtener unos resultados que deben de estar sobre unos 120-90. Entonces tú te vas a los valores de presión arterial y entonces miras si estás en la normal, si estás en la alta, si tienes la tensión baja, sin ningún problema. De equipos de diagnóstico
que nos podemos autodiagnosticar nosotros, vamos a tratar sobre todo el glucómetro, ¿vale? El glucómetro lo hacen para saber la glucosa que hay en sangre. Hay una enfermedad que es la diabetes mellitus, que entonces tiene la glucosa, si tú tienes la glucosa normal, son entre 60 y 110 de azúcar en sangre. Glucosuria es que tienes menor de 180 en sangre. E hiperglucemia es que tienes mayor de 180 en sangre. La diabetes mellitus hay dos tipos, la de tipo 1 y la de tipo 2. Hay otra que es la de embarazadas, pero esta como es gestacional no la denominamos diabetes mellitus, ya que aparece en el momento de cuando estás embarazada, pero después desaparece con el embarazo. La tipo 1 es la juvenil. Insulina dependiente desde el primer día. ¿De acuerdo? Y la tipo 2, la de adulto, aparece por degeneración. Ocurre muy poco a poco, es muy lento. Primero te van apareciendo síntomas. ¿De acuerdo? Si se regula, no hay ningún problema. A veces se puede llegar a tomar pastillas para regular y se están toda la vida tomando pastillas, o si no hay manera, ya pueden llegar a ser insulinodependientes. ¿Cómo se puede regular? Pues con la alimentación, la medicación, las pastillas que yo te he dicho, y si no hay remedio, pues ya tienes que ir a la insulina. Los principales síntomas de la diabetes, bueno, yo he puesto ahí la visión borrosa, el aliento, problemas gástricos, vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso, ¿de acuerdo? Letargo, estupor. Todo eso son síntomas de que hay una diabetes. El glucómetro. Como puedes observar, el glucómetro lleva un estuche para guardar el equipo, el glucómetro que está ahí, una tira reactiva, una solución de control, un dispositivo de punzón o lo puedes hacer bien con la lanceta. Lo más de esto es que uses el dispositivo de punción. Es más rápido y casi ni te enteras, porque haces clic y ya está. Tienes que poner en la tira reactiva una gota de sangre. Pero tiene que caer una gota, bien rojita y bien, porque si cae lo que es el liquidito blanquito que tenemos en la sangre, ¿de acuerdo? Pues nos va a caer más diluido y no vamos a saber la glucosa que tenemos. Si nos suele salir entre 60 y 120, solemos tener un buen nivel, dicen. 200 es demasiado alta y menos de 60 es demasiado baja. Esto cada aparato, la verdad es que las medidas te las dicen diferente a más o menos o como el aparato te lo suele calcular. Pero bueno, tú tienes que saber es que más de 180 la tienes elevada. Instrumentos y equipos de diagnóstico para el embarazo. Bueno, pues estos los podemos hacer en la farmacia. Podemos comprar el test de embarazo para realizarlo en casa. Tenemos que tener en cuenta que el test de embarazo es un test de sí o no. No es cualitativo, no te va a decir, bueno, sí que hay ahora algunos que es semi-cualitativo, que te puede decir más o menos aproximadamente si estás de 3 semanas o no. Te valora una hormona en la orina, que es la hormona gonadotropina coriónica. A los 15 días del embarazo ya empieza a aumentar muchísimo esta hormona y va bajando según cuando va, a medida que va pasando el embarazo, va avanzando el embarazo, ella va bajando. Todo test de embarazo de orina debe llevar el control y el diagnóstico. El control, si ves ahí en donde pone negativo, ¿de acuerdo? Hay una rayita. Esa rayita aparece siempre, tanto sea negativo como sea positivo. Aparece siempre. ¿Por qué? Porque lo que te dice es que has hecho bien la prueba. Si esta no te aparece, la prueba queda anulada. Y la del diagnóstico, ves, si te vas a positivo, sale otra rayita. Esta rayita es la que te dice si estás o no embarazada. Es decir, si no te aparece, no estás embarazada, y si te aparece, estás embarazada. Si te fijas, ahí te pone la S, es donde va la gotita de orina,
donde te pone la T es test, es de, y la C es de control. Yo más o menos siempre lo hago así. Es hormona gonadotropina coriónica. Inconvenientes. Tiene una sensibilidad por debajo de ella que no puede medir. Es decir, si tu hormona va mucho más lenta de lo normal, a lo mejor te puede decir que no estás embarazada y sí que puedes estarlo. Si el test te sale que no es positivo, pues igual sí que puedes estarlo. Si el test te sale que es positivo, tranquila o corre, que sí, 100% fiable. Otro de los instrumentos que hay es la prueba de embarazo en sangre. Esta pues es cuantitativa. ¿Por qué? Porque te dice los valores de la hormona en sí. Como puedes ver, aquí pues sale que es 12,1. Entonces, 12,1, pues de 5 a 50 es hasta una semana. Pues esta persona tiene una semana de embarazo. Sistema para la administración de medicamentos. Tenemos la jeringa y aguja, las plomas dosificadoras, los dispositivos de ventiloterapia, nebulizadores, sondas, catéteres y cánulas, que sería como la traqueotomía. Las jeringas y agujas. La definición global de las jeringas y agujas es un instrumento empleado para la administración de medicamento por vía parenteral o para extraer sangre, exudados o líquidos de otro organismo. Tenemos que tener en cuenta que son de plástico, estériles y desechables. Nosotros aquí vamos a decir que sirven para dosificar y para administrar. Se suelen clasificar según su volumen o capacidad que tienen. Pueden ser para la piel, para el músculo o para la circulación sanguínea. Para la piel, intradérmico o hipodérmico. Para el músculo, intramuscular, y para la circulación sanguínea suelen ser intravenosas o intraarterial. Intradérmico, que dice que entra dentro de la dermis. Hipodérmico es que está por encima, es muy superficial, está en la... ¿De acuerdo? Suelen ser de 1 mililitro a 2 mililitros. Suelen estar entre 0,3, 0,5 o 10 milímetros. Se usan para vacunas y heparina. La del músculo, que va intramuscular, son de 5 mililitros. Te suele decir que son 40 por 0,8. 40 se refiere a la longitud y el 0,8 a diámetro. Se usan para nolotil, urbasón y medicamentos que necesiten más eficacia. La circulación sanguínea, intravenosa o intraarterial, es decir, dentro de la vena o dentro de la arteria, suelen ser de 5 mililitros a 10 mililitros, 25 por 0,9 o 35 por 0,9. Intravenosa va a vena y es más corta y son para procesos más rápidos. Intraarterial se utiliza menos, ya que esto se usa en los hospitales y para saber la saturación de oxígeno que hay en sangre. Hay otras agujas que son las agujas de carga. No son para inyectar al paciente, son para cargar o formar el medicamento. Es decir, por ejemplo, yo cojo la aguja, ahí la jeringa y la aguja. Y ahí, por ejemplo, pues no lo sé, pues aquí podemos poner que sea nolotil, perfectamente. Pues usamos esa aguja porque a lo mejor en vez de una ampollita necesitamos dos. ¡Pum! La trasvasamos corriendo o necesitamos 1,5 o lo que fuera, o menos de la cantidad. Pues entonces la trasvasamos a la jeringa. Con esto hemos conseguido más rapidez y después quitamos esta aguja y ponemos la que vamos a pinchar al paciente. Como puedes ver, la jeringa tiene un cono milimetrado en el cual va los milímetros para saber lo que necesita cada paciente, lo que esté. Un cono para la aguja, que ahí se coloca la aguja,
la lengüeta de apoyo, que es donde apoyas, y el otro con el que empujas, y el embolo. El embolo es el que hace presión. Las agujas se caracterizan por su longitud, su diámetro o calibre y su bisel. La longitud es lo larga que es, el diámetro es, si ves, ahí tiene el circulito ese, y el bisel es la puntita. El bisel siempre va hacia arriba. Y como puedes observar, las jeringas, según su posición, pueden servir para una cosa o por otra, la misma. Por ejemplo, esta que la vemos aquí, que pone 15 grados, que es la que está menos inclinadita, esta es intradérmica. La que vemos que está un poco más inclinada es subcutánea, es decir, ya ha tocado la piel, ya ha pasado la dermis, nos va bajo la piel. Y esta que vemos que está inclinada al tope es intramuscular. Como podemos ver, son las tres la misma, pero van inclinadas según de una manera o de otra. Las plumas dosificadoras. Las plumas dosificadoras es un dispositivo en forma de bolígrafo que se utiliza para la administración de medicamentos. Muchas veces ya vienen con la carga dentro. Las características, que es de vía parenteral, carga de medicamento controlada, puedes regular la medida que necesites, suelen guardarse en nevera. Y las ventajas que tiene es que es muy cómodo para el paciente, es muy higiénico y se usa, es subcutánea, es en la dermis. Se puede usar para la insulina, para las hormonas de crecimiento y los tratamientos de fertilización. Los dispositivos de ventiloterapia. Son accesorios que facilitan la administración de terapias inhalatorias, es decir, del sistema respiratorio. Las cámaras de inhalación pueden ser sin mascarilla, como esta que observamos aquí, el primer dibujito, o con mascarilla. Esta ya lleva un inhalador incorporado, como igual puede ser el Ventolin perfectamente. Sirve para que el medicamento vaya más lento, en situaciones por enfermedad del paciente que no se puede hacer bien, patologías especiales o no que controlan la inspiración, como es por ejemplo el Alzheimer. Con los niños siempre es obligado la mascarilla y con la mascarilla el medicamento va directamente al pulmón, como un broncodilatador. Como puedes ver, aquí hemos cogido el que no lleva mascarilla, pero lleva la cámara. Montas la cámara primero y acoplas el cartucho al orificio de la cámara en posición vertical. Expiramos, nos ponemos en la boquilla en la boca y apretamos el cartucho una vez. Inspiramos hacia adentro. Se puede hacer de dos maneras. Podemos retirar la cámara de la boca y aguantar la respiración. O dos, apretar el cartucho una vez, hacer 5 a 6 respiraciones, esperar un poquito y ya está. Porque dentro va dentro y nosotros al respirar eso va entrando más poco a poco. Importante siempre desmontar, limpiar y guardarla correctamente. Casi siempre suelen venir financiadas. Duran muchísimos años y sobre todo mantenerlo limpio en cada utilización. Después tenemos el otro dispositivo de ventiloterapia, que puede ser perfectamente el Ventolin. ¿Qué hacemos aquí? Quitamos el tapón, agitamos suavemente, mantenemos el inhalador en posición de L, sacamos el aire que podamos de los pulmones y nos ponemos la boquilla en la boca, levantamos la cabeza y un chuflazo y cogemos aire. Retenemos el aire dentro de los pulmones unos 10 segundos o lo que podamos. Yo 10 segundos casi que no puedo. Después expulsamos el aire lentamente. Ponemos el tapón y lo guardamos perfectamente. Los inhaladores, cámaras de inhalación e insufladores son financiables y van con cupón precinto. Otro dispositivo es el nebulizador. El nebulizador es un producto sanitario, más medicamento. Suelen ser eléctricos o con batería. Y lo que hace es que convierte la medicina líquida en una niebla fina.
que se inhala en los pulmones. El niño aspira por una boquilla y una mascarilla facial. Viene en varios tamaños. Puede ser algo voluminoso y ruidoso, pero también pueden haber algunos que son más pequeños, ¿de acuerdo? No tiene que hacer nada, solo tiene que inhalar o si es de mascarilla, permanecer allí con la mascarilla. Y la toma suele tardar entre 5 o 10 minutos, más o menos, según el tiempo que haya estipulado. Suele ser menos efectivo si el niño llora, ya que al estar llorando no inspira, entonces la medicina no se inhala. La aeroterapia. Cuando necesitamos disponer la medicación líquida en un recipiente, obligatoriamente tenemos que poner una mascarilla a través de aire comprimido. No están subvencionadas y los enfermos crónicos pueden necesitar de continuo. El respirón aumenta la capacidad pulmonar, sirve para aumentar la capacidad pulmonar y como puedes ver, el paciente inspira y van subiendo las bolitas con cada inspiración. Cuando más inspiras, tienes que intentar que las bolas suban todas, claro. Lo suelen vender en las farmacias, pero yo no los he visto financiados. Sonda, catéter, cánulas, traqueotomía. Bueno, ¿qué es una sonda? Como puedes ver, he puesto 3 dibujitos. ¿De acuerdo? La sonda, como puedes observar, es un tubo de plástico más o menos rígido y largo. La sonda siempre va introducida a través de un orificio natural. Esta que es gastrointestinal, por ahora, ¿de acuerdo? Es que bueno, esa que pone gastrointestinal no le hagáis mucho caso. La gástrica entra por la nariz, la sonda vesical entra hasta la vejiga. Sondas del catéter. Ahora vamos a mirar los catéter. El catéter, como puedes ver, es un instrumento tubular que entra a través de un orificio artificial intravenoso. Es decir, nos han perforado la piel y a través de la piel nos han buscado la vena. En el hospital a este que es amarillito y a este verdecito le suelen decir que es una palometa. Normalmente te lo suelen poner cuando te suelen poner el suero. Y este, por ejemplo, va directo a la arteria. La cánula, de cánulas podemos observar que están las cánulas de Gödel y la cánula de la traqueostomía. Es un tubo corto abierto por ambos extremos, introducido en una cavidad. Por ejemplo, las cánulas de Gödel se suelen usar sobre todo en primeros auxilios, cuando alguien se ahoga, para hacerle el boca a boca. También se suele usar para poner alguna sonda o algo y coger alguna muestra. En la traqueostomía lo que suele hacer es que mantiene abierto ese orificio, esa cavidad. Las cánulas fenestradas son las que facilitan la fonación y las especiales son las que tienen una membrana que se desplaza con un movimiento respiratorio. Las ostomías, tenemos que tener en cuenta que una ostomía es un procedimiento quirúrgico mediante el que se abre un orificio artificial, que se llama un estoma. Es decir, nosotros hacemos una cirugía y con esa cirugía hacemos un orificio. Ese orificio sirve para la eliminación de desechos.
tanto como heces o orina. Lo recogemos en un dispositivo destinado para ese fin. Las ostomías, sí, se llama urostomía, es a nivel de vía urinaria, hilestomía, estoma por el intestino, por el ileón, exactamente, una parte del intestino. Colostomía es a nivel del colon. Cada parte tiene su nombre y ostomía. Como podemos observar, hay unas bolsas de ostomías. Las bolsas de ostomía están financiadas y suelen llevar cícero. Están las bolsas abiertas y las bolsas cerradas. La bolsa abierta suele ser la bolsa y tiene un adhesivo. Ese adhesivo es el que va acopladito. Y es de entrada y de salida, porque por el agujerito del adhesivo entra y por la parte inferior sale. Le ponemos una pinza para que abra y cierre, así la podemos vaciar y la podemos volver a usar. La bolsa cerrada en dos piezas, tiene dos piezas, ¿por qué? Porque tiene una placa y la bolsa. Esta placa normalmente lleva un filtro para evitar el mal olor y son desechables, son de un solo uso, se cambian cada vez que se usa.